Hoy nos vamos a adentrar en el mundo visual y filosófico de René Magritte, el pintor belga que convirtió lo cotidiano en enigma y lo evidente en pregunta. Magritte no buscaba crear mundos de fantasía como otros surrealistas. No pintaba monstruos, no pintaba sueños desbordados. Su arte siempre fue más silencioso, más sutil y quizá por eso un poco más inquietante. En sus cuadros, una manzana puede ocultar un rostro, una roca puede flotar sobre el mar o una puerta puede tener la silueta de alguien que ya no está. Con una lógica que desafía la lógica, Magritte nos obliga a detenernos, a desconfiar de lo que damos por hecho, a entender que la imagen no es la cosa, que la representación nunca es inocente, que incluso en una simple nube es una idea que nos desarma. A lo largo de su carrera, Magritte se preguntó y nos preguntó, ¿qué es la realidad? ¿Qué vemos cuando creemos ver? ¿Y qué queda fuera del marco? Hoy vamos a explorar su obra, sus símbolos recurrentes, sus juegos de lenguaje y su forma única de hacernos pensar sin necesidad de levantar la voz. Preparen su mirada y sobre todo su imaginación, porque vamos a entrar en el mundo de Magritte, donde todo lo visible es solo una pista hacia lo invisible. Uno de los iconos que Magritte utiliza más a menudo son las palomas. Las palomas en la obra de Magritte tienen un simbolismo muy complejo, muy característico de su estilo surrealista, donde los elementos cotidianos se transforman en vehículos de paradojas visuales y de reflexiones filosóficas. A lo largo de su obra, las palomas suelen representar ideas relacionadas con la dualidad entre lo visible y lo invisible, la libertad y lo enigmático del pensamiento humano. Y aquí hay unos aspectos clave del simbolismo de las palomas en la obra de Magritte. Las palomas sirven como símbolo de lo invisible. En una obra como El Regreso, que fue pintada en 1940, Magritte le presenta a uno una paloma que parece estar hecha del cielo con nubes, como si fuera una ventana al paisaje que está detrás. Esta imagen juega con la percepción y plantea preguntas sobre lo que está oculto a simple vista. La paloma se convierte en un símbolo del misterio de la realidad y la percepción, muy en línea con la obsesión de Magritte por lo que está más allá de lo aparente. Magritte también utilizaba un contraste entre los símbolos tradicionales y su uso surrealista. Si ustedes lo piensan, tradicionalmente la paloma es un símbolo de paz y de pureza. Magritte toma este símbolo que es muy reconocido, lo descontextualiza totalmente para crear ambigüedad y forzar al espectador a reconsiderar el significado. Y en lugar de representar algo sagrado o algo celestial, la paloma en la obra de Magritte puede representar algo mental, algo oculto o algo contradictorio. La paloma también funciona en la obra de Magritte como una idea. En algunas entrevistas Magritte dijo que le interesaba representar lo que hay en la mente, más que una simple realidad externa. En ese sentido, la paloma funciona como una metáfora de una idea en formación, de una imagen mental que no corresponde como tal con el mundo físico. La paloma también tiene una relación con la libertad en la mente de Magritte. Y aunque no es de una manera explícita, el vuelo de la paloma se puede vincular con la libertad de pensamiento, que es una constante en la obra surrealista. Magritte, sin embargo, evita la metáfora fácil. En su mundo, incluso los elementos que sugieren libertad están atrapados completamente en estructuras paradójicas. Otro gran elemento de la obra de Magritte son las puertas. Y las puertas en la obra de René Magritte son elementos recurrentes que funcionan como umbrales a misterios y revelaciones. Y a diferencia de un objeto común que permite simplemente el paso entre dos espacios, Magritte convierte esta puerta en un recurso muy poético y muy filosófico que desafía cualquier expectativa que el espectador pueda tener. ¿Qué simbolizan estas puertas? Las puertas simbolizan transición entre realidades. Si uno piensa en una puerta tradicional, una puerta solamente es el paso entre dos espacios físicos. Pero para Magritte este paso no siempre tiene el mismo sentido lógico. A veces se abre a paisajes incongruentes, al cielo, incluso a sí misma. Una puerta representa un umbral entre lo visible y lo oculto, lo consciente y lo inconsciente. Una puerta también representa un desplazamiento del contexto. Magritte pone puertas en contextos absurdos, en medio del campo, flotando en una habitación o abriéndose a paisajes que no coinciden con el entorno inmediato, lo que crea una sensación de inestabilidad de la realidad y obliga al espectador a cuestionarse ese entorno. Y las puertas, como las mencionaba Aldous Huxley alguna vez, también son un símbolo de la percepción. A través de esas puertas, Magritte sugiere que la realidad está medida por filtros. No vemos el mundo como es, sino a través de estructuras que lo encuadran o lo condicionan. Y no solamente son las puertas, hay marcos, hay espejos, hay ventanas. Hay una obra que se llama La Respuesta Inesperada, que fue hecha por Magritte en 1933. Es una de sus obras más famosas que involucra una puerta. Esta puerta es una puerta de madera que está abierta parcialmente,
Pero en lugar de mostrar lo que hay detrás, esa puerta tiene un hueco recortado sorprendentemente en forma de silueta humana. Y este corte pues permite ver el cuarto oscuro que está detrás, pero suprime la presencia humana. Y aquí viene lo interesante, la figura humana está ausente, no está en el umbral, fue absorbida. Es una imagen que inquieta, porque la puerta es más que una entrada, es una metáfora de desaparición, de vacío, de una identidad partida. En La Bella Cautiva, pintada en 1945, hay una habitación clásica con una pintura colgada en una pared, que parece continuar el paisaje real del fondo. Y a un lado hay una puerta entreabierta, que no revela el otro lado, sino una porción del mismo paisaje. Y aquí esta puerta representa un dilema de la percepción. ¿Vemos el mundo como es o como se está representando? En el principio del placer hay una puerta que es menos explícita. Y de hecho, en esta obra se muestran figuras con rostros velados, ausentes, donde hay espacios interiores en los que hay puertas que no conducen a ninguna parte, reforzando esa idea de que hay un encierro mental, una identidad opaca. En el universo de Magritte, una puerta no es solamente un elemento arquitectónico, un corte en la lógica de las cosas, una pregunta sin respuesta inmediata, un desafío a la persona que está viendo la obra. Esa persona que se ve obligada a completar mentalmente lo que no se muestra. Magritte juega con el espacio como una especie de escenario mental, y esas puertas le permiten mostrar que la realidad puede ser una cosa completamente distinta si cambiamos el ángulo desde donde la miramos. Voy a volver a hablar de La Respuesta Inesperada porque es una de las obras que más me marcó. Y nuevamente reitero que la pintó en 1933, es una obra tremendamente inquietante y enigmática. Esa obra logra cargarlo a uno de tensión visual y simboliza el espacio en representación. En esta obra que se ve esa silueta humana, esa silueta refleja la oscuridad del cuarto que está detrás y eso rompe la lógica esperada de profundidad, continuidad visual. Esa silueta humana no representa a una persona paradójicamente, es la ausencia de una persona. Y en vez de abrir un paso, la puerta revela un vacío y puede leerse como la metáfora de la identidad borrada, la pérdida de uno mismo. ¿Se fue alguien? ¿Nunca estuvo? ¿Fue extraído por una fuerza invisible? El título como tal también tiene una clave muy interesante. La respuesta inesperada no muestra lo que se espera tras una puerta, otro cuarto, un exterior. Lo que aparece es un gesto radical de desaparición. Y esto alude al modo en que Magritte rompe las expectativas perceptuales. Lo inesperado no es lo que está detrás, sino lo que falta en lo visible. Es una, si uno lo piensa, una obra siniestra, porque hay una sensación de una inquietud profunda. Un objeto tan cotidiano como una puerta ha sido alterado de una forma relativamente sutil, pero muy desestabilizante. Y esa cualidad siniestro familiar se relaciona con el concepto del Unmelig desarrollado por Freud. Es lo familiar que se vuelve extraño y que revela una angustia oculta. En lugar de ser esta puerta un espacio de transición, se convierte en un espacio de desaparición. La silueta no muestra otro mundo, no muestra continuidad, no muestra nada. Y eso pone en crisis la lógica espacial que damos por sentada de esperar siempre algo detrás de una puerta. La silueta está cortada de una forma limpia, sin violencia, pero sugiere que hay un cuerpo faltante. Y muchas personas lo han interpretado como un comentario a la incompletitud del yo, o como una crítica a la idea de que el cuerpo humano puede ser representado plenamente mediante su forma. También puede ser una reflexión hacia la memoria, la huella o la identidad. Magritte nunca nos da respuestas claras, y ese es precisamente su punto. En vez de darnos la solución a un misterio, nos ofrece la forma visual de una pregunta. Y esa pregunta no es solo qué hay detrás de la puerta, sino qué hay detrás de nuestra mirada. ¿Qué estructura mental nos lleva a asumir que ciertas cosas deberían estar allí y no están? La respuesta inesperada es una obra maestra del desplazamiento simbólico. Utiliza algo cotidiano como una puerta para introducir algo inquietante como la desaparición de una figura humana y algo filosófico como la imposibilidad de acceder plenamente a lo real. Es una imagen que se olvida muy fácil, pero que cumple uno de los grandes objetivos de Magritte: estabilizar la percepción para que el espectador piense. Hay otra obra también que me pareció muy bonita y que usa un elemento muy importante en la obra de Magritte, que es el uso del espacio. Y me voy a centrar en la obra El beso, que fue creada en 1938. Es una obra que presenta un paisaje pastoral con colinas verdes y un cielo azul claro, pero en el centro hay una forma irregular, que parece una silueta recortada, revelando un paisaje desértico con una esfera blanca en primer plano.
y otras más pequeñas que se alejan en la distancia. Esta obra es un gran ejemplo del estilo surrealista de Magritte, donde combina elementos realistas en contextos inesperados para desafiar la percepción del espectador. Obra como una especie de ventana hacia otro paisaje y crea una yuxtaposición entre dos entornos distintos, un paisaje verde y un desierto árido. Es una obra que presenta un contraste entre la vida y la desolación, lo conocido y lo desconocido, lo visible y lo oculto. Es un beso metafórico porque no hay figuras humanas presentes. Entonces el beso se puede interpretar como la unión de dos realidades distintas, pero en una conexión íntima y muy armoniosa entre elementos que son aparentemente opuestos. Magritte con esta obra nuevamente invita a la gente a cuestionar la realidad y a considerar que lo que estamos viendo solamente es una parte de una verdad más compleja. El beso es una obra que encapsula la esencia del surrealismo de Magritte, enviando a la gente a mirar más allá de lo evidente y a explorar las múltiples capas de significado que se ocultan a través de la superficie de la realidad. Finalmente, en la obra de Magritte hay características de uso recurrente de ciertos elementos visuales como las puertas, las palomas, pero hay otros que son bien interesantes. Por ejemplo, el hombre con bombín. El hombre con bombín para Magritte era un hombre común. Representa una identidad colectiva despersonalizada y muchas veces el rostro está oculto por una manzana, por nubes, por una pipa. Es muy posible que este hombre con bombín sea el alter ego del propio Magritte que se veste así. La manzana es un símbolo del deseo, el ocultamiento de lo cotidiano transformado. En El Hijo del Hombre, una manzana cubre el rostro del personaje, lo que evoca una tensión entre lo visible y lo oculto. Y a veces aparecen estas manzanas en contextos absurdos, como una habitación completa ocupada por una manzana gigante. Los cielos con nubes aparecen dentro de formas sólidas y representan libertad, pero a la vez misterio y una percepción fragmentada. Magritte juega con la inversión. Utiliza el cielo nocturno dentro de formas de día o viceversa. Usa mucho Magritte también objetos fuera de escala. Manzanas gigantes, rocas que flotan, cosas diminutas. Esa alteración de la escala rompe con la lógica y crea un efecto onírico como de sueño. Ya hablamos mucho de las puertas, pero también utiliza cortinas y paredes con brechas que permiten ver más allá. Insinúa que la realidad tiene múltiples capas. También utiliza objetos comunes fuera de contexto, como pipas, como zapatos o botellas. De hecho, en una de sus obras más famosas en ese sentido, que es La tradición de las imágenes, en la que aparece el famoso texto de que esto no es una pipa, cuestiona el vínculo entre imagen y palabra. Y esta descontextualización obliga al espectador a repensar su relación con el signo y el significado. Ves una pipa, pero te dicen que no es una pipa. Utilizamos figuras repetidas o espejadas para mostrar dislocación entre percepción y realidad. Vemos caras cubiertas, ocultos, escenas parcialmente reveladas, donde hay misterio de lo que no se dice, de lo que no está accesible. Esto aparece tanto de forma literal, como velos y telas, como de manera conceptual, como sombras o partes que faltan. Una de las cosas más brillantes que hacía Magritte era utilizar los títulos de sus obras para poner más problemas en el misterio. Solía ponerle títulos que no explicaban para nada la obra. Por ejemplo, la solución imposible, los valores personales, son preguntas que quedan abiertas con respecto a las obras. Volviendo a hablar de esto no es una pipa, se cuestiona este vínculo entre el significante y el significado, una noción que otros artistas por modernos como Joseph Kosuth o Barbara Kruger retomaron. Ese interés de Magritte por lo que hay detrás de las apariencias anticipa trabajos de artistas como John Baldessari, que utilizan el lenguaje y el absurdo para poner en crisis las convenciones visuales. Magritte también tiene una influencia muy fuerte en el cine moderno. Directores como David Lynch, en películas como Mulholland Drive, en series como Twin Peaks, ven que esa atmósfera entre lo familiar y lo siniestro que Magritte dominaba se utiliza como dentro de un lenguaje cotidiano en estas películas, en estos trabajos de arte. Christopher Nolan, en una de sus películas más famosas, Inception, con Leonardo DiCaprio, esa idea de múltiples capas de realidad y el uso de la paradoja como las escaleras infinitas remiten a pensar a Magritte y en general al surrealismo. Algo tan cotidiano también como el logo de Apple, como el logo de Absolute, que juegan con vacíos, pensando como en el ingenio y en la paradoja, vienen muy inspirados en Magritte. Son estéticas minimalistas con fondos muy limpios, con objetos muy simples, pero en contextos muy inusuales. En resumen, Magritte no solo cambió el arte, cambió la forma en la que vemos el mundo y las imágenes. El legado de Magritte vive en cada imagen que juega con lo inesperado, cada diseño que esconde un guiño y en cada campaña publicitaria que te hace mirarla dos veces. Y entre hombres con bombín, cielos imposibles y objetos que se niegan a ser lo que aparentan, llegamos al final de este recorrido por el universo de René Magritte. Un universo donde lo familiar se vuelve extraño,
donde cada imagen es una paradoja y donde lo más cotidiano, como una manzana, una puerta, una nube, tienen invitaciones a pensar. Magritte no nos ofreció respuestas, sino preguntas envueltas en óleo. Él no buscaba explicar el mundo, sino recordarnos lo poquito que entendemos de él. Su arte no se impone, nos susurra, nos hace dudar. Y en esa duda ocurre algo muy poderoso. Dejamos de mirar solo con los ojos y empezamos a mirar con la mente. Y quizá esa sea la verdadera magia de Magritte. No pintar lo invisible, sino hacernos conscientes de todo lo que no vemos cuando creemos estar mirando. Gracias.